Hola a todos, soy el narrador y mi objetivo es que no duerman esta noche. Sé que usan este video para conciliar el sueño, pero antes de esto, denme me gusta y suscríbanse al canal, además, de dónde son y a qué hora lo ven. Ahora pónganse cómodos y relájense. La noche en que me di cuenta de que algo iba terriblemente mal, estaba sentada sola en mi estudio, rodeada de las antigüedades que había coleccionado durante años con obsesiva devoción. El resplandor de una lámpara de escritorio se reflejaba en los estantes oscuros, proyectando sombras ondulantes en las paredes. El aire era sofocante, como si la casa misma exhalara respiraciones superficiales y ásperas a mi alrededor. De vez en cuando, un crujido lejano resonaba por los pasillos y sentía un hormigueo en la nuca. La inquietud que se había instalado en mis entrañas era más aguda de lo habitual, como un tirón constante que me recordaba que algo no iba bien. En el centro de todo estaba ese maldito reloj de pared, cuya antigua esfera reflejaba la tenue luz. Su péndulo de latón surcaba la penumbra. Cada oscilación era una áspera raspadura. Para mis nervios. Debería haber confiado en mi reticencia inicial. En cuanto vi este peculiar reloj en una subasta de bienes raíces, mi instinto me animó a marcharme, pero ignoré esa punzada de advertencia. Estaba demasiado intrigado por sus intrincados tallados y el pequeño e inquietante retrato enmarcado en madera. Representaba a un hombre de rostro demacrado con atuendo arcaico, que me seguía con la mirada desde cualquier ángulo. Recuerdo que el vendedor lo describió en voz baja como un ocultista, alguien que había incursionado en prácticas prohibidas. Mi corazón latió con más fuerza al oír eso, pero atribuí mi aprensión a una simple superstición. Ahora, al relatar estos sucesos, no desearía haber traído ese reloj a casa. La sensación de que siempre me observaba era ineludible. Siempre he estado orgulloso de mi colección. Un repertorio de discos antiguos, platería victoriana, pinturas de principios del siglo XX y libros raros que reunían rincones remotos del país, una conexión con una época pasada. Mi casa se convirtió en un museo de retazos, un laberinto de reliquias ordenadas con precisión de archivero. Sin embargo, desde que traje el reloj, todos los objetos que antes adoraba perdieron su encanto. Mi atención se centró por completa en la nueva adquisición, como si todo lo demás quedara en segundo plano. Desde el principio, el tic-tac del reloj me resultó inquietantemente íntimo. Reverberaba por la casa como un pulso, un latido acústico que se alineaba desconcertantemente con el mío. Notaba que se me cortaba la respiración cada vez que el segundo se detenía momentáneamente, como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso para inhalar. Luego el tic-tac se reanudó y me encontré exhalando aliviada. Al principio intenté desestimar esta sensación como una imaginación hiperactiva, pero la conexión solo se hizo más fuerte hasta que ignorarla se volvió imposible. Durante la primera semana descubrió un patrón inquietante. Cuando el reloj se retrasaba, cuando se retrasaba 1 o 2 minutos, sentía una debilidad tangible que me inundaba las extremidades. Mis músculos se volvieron lentos, mi mente nublada y mi pecho se encogió como si la gravedad se hubiera multiplicado por 10. En una de esas ocasiones me desplomé en mi sillón de lectura con el sudor acumulándose en mis ciencias. Mi corazón parecía latir con dificultad con cada latido, como si de repente perdiera su propio ritmo. Lo único que me devolvía la energía era dar cuerda al reloj y ver cómo el péndulo recuperaba una oscilación constante y segura. Por el contrario, los días que se aceleraba, incluso por unos pocos segundos, me encontraba incapaz de descansar. Mis pensamientos se aceleraban en un bucle continuo. Pasando de una ansiedad a otra sin tregua, mis palmas se humedecían y mi respiración se entrecortaba. Por la noche intentar dormir era como intentar calmar a un animal frenético. Mi corazón palpitaba en mi pecho como si intentara seguir un nuevo patrón desorganizado. Daba vueltas en la cama durante horas con la esfera del reloj apareciendo en mi mente cada vez que cerraba la mía.
Recuerdo haber visitado a un reparador local, un señor mayor especializado en restaurar relojes antiguos para ver si podía recalibrar el mecanismo. Intentó abrir la parte trasera del reloj, solo para encontrar una disposición desconcertante de engranajes que no correspondía con la artesanía habitual. Murmuró que parecía obra de alguien ingenioso y a la vez profundamente poco convencional. Sus palabras insinuaban algún conocimiento de magia negra o artificios arcanos pronunciadas en voz baja como si el reloj pudiera estar escuchando. Sin saber cómo proceder, me sugirió, con poco entusiasmo, que contactara con un museo o un restaurador más especializado. Le di las gracias, pero no sentí alivio. De camino a casa vi mi propio reflejo en el retrovisor. Tenía un aspecto demacrado, casi enfermizo, con ojeras. El tic-tac parecía resonar en el espacio reducido. Había dejado el reloj en casa. Cuando intentaba alejarme del reloj, encerrándolo en una habitación de invitados o cubriéndolo con una tela gruesa, mis noches se veían plagadas de pesadillas feroces y sofocantes. Estos sueños me arrastraban a una oscuridad abrumadora. Mis pulmones se oprimieron como si unas manos me apretaran la garganta cortándome la respiración. En esas visiones intermitentes sentí una presencia acechando tras de mí, susurrando conjuros sin sentido con una voz ronca que me erizaba la piel. Me despertaba jadeando, empapado en sudor, con la imagen de la pálida esfera del reloj grabada a fuego en mi mente. Impulsado por la desesperación, recuperaba el reloj o lo destapaba solo para sentirme envuelto por una inquietante sensación de alivio, como si estuviera dando la bienvenida a un guardián oscuro en lugar de expulsarlo. Una tarde, en un arrebato de determinación, intenté deshacerme del reloj por completo. Conduje hasta un tramo desierto de la carretera y lo guardé en el maletero del coche, decidido a tirarlo a algún lugar remoto. Durante todo el viaje luchó contra un latido inestable en las ciencias. Me temblaban los brazos sobre el volante como si librara una batalla contra una fuerza invisible. Finalmente, con manos temblorosas, me detuve y arrojé el reloj a un peso matorral. Durante unos segundos, una oleada de alivio me invadió y creí sentir que se me aliviaba el corazón. Esa noche, sin embargo, las pesadillas regresaron con una intensidad despiadada. En mi sueño estaba de vuelta entre esos arbustos, buscando a tientas el reloj con las manos frenéticas. El pecho me ardía con cada respiración, como si inhalara humo. La presencia se volvió más imponente. Su voz zumbaba en murmullos repetitivos. Desperté sobresaltado, ahogándome y con las uñas clavándose en el colchón. Mi dormitorio se arremolinaba en sombras a medio formar. Sin pensarlo, salí de casa en mitad de la noche, tropezando por las calles iluminadas por la luna hasta mi coche. Apenas recordaba el camino, pero me encontré volviendo a ese arbusto, hurgando en la oscuridad, hasta que mis manos volvieron a cerrarse alrededor del frío marco de madera. Mi corazón latía con fuerza mientras lo apretaba contra mi pecho, sintiendo la suave superficie del reloj contra mi camisa. Era como si no tuviera elección, como si no me quedara libre albedrío. De vuelta en casa, me di cuenta de lo profunda que había crecido su influencia. Una extraña sensación de consuelo me invadió el pecho al volver a colocarlo en la pared. El péndulo comenzó a oscilar de nuevo y sentí que mi pulso acelerado se asentaba en un patrón inquietantemente sincronizado. Esa noche dormí. Aunque mis sueños se llenaron de destellos de ese ocultista de rostro demacrado, con sus ojos pintados entrecerrándose con una sombría diversión. Durante los días siguientes, noté que la expresión del retrato cambiaba sutilmente. A veces el rostro, antes neutral, parecía casi compasivo, como si era lástima por mi situación. En otros momentos percibía una malicia en las comisuras de sus finos labios, como si disfrutara de mi tormento. Empecé a cuestionar mi cordura, culpando a mi imaginación de antropomorfizar una simple pintura. Pero los cambios eran demasiado precisos, demasiado nítidos, como para atribuirlos a un engaño de la luz o al estado de ánimo.
Algunas noches, bajo la tenue luz de la lámpara del recibidor, veía los ojos casi cerrados, formando profundas arrugas a su alrededor, como si la figura del retrato me observara fijamente. Los detalles ambientales de mi casa también empezaron a cambiar de forma inquietante. Habitaciones que antes parecían cálidas se regresaron gélidas y mi aliento se condensaba en el aire. Otras veces toda la casa se sentía sofocante con la piel cubierta de una fina capa de sudor, mientras las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. Las tablas del suelo, nunca del todo silenciosos, crujían con más fuerza y frecuencia que nunca. Cada crujido me hacía estremecer, casi convencida de que algo se movía en las sombras. Me acostumbré a quemar incienso o encender velas aromáticas por las noches con la esperanza de disipar la atmósfera pesada. Pero incluso su fragante humo parecía flotar de forma antinatural, acumulándose en los rincones y formando formas que atormentaban mi visión periférica. Mi propio reflejo en los espejos se convirtió en una fuente de tormento. Parecía agotado, con los rasgos tensos, como si envejeciera a un ritmo acelerado. Me miraba fijamente a los ojos, buscando algún atisbo de consuelo, pero solo veía fatiga y miedo. Incluso las tareas más sencillas, como preparar café o ordenar el estudio, se sintieron monumentales. Mi corazón latía con fuerza, como anticipando una confrontación inevitable acechando en cada esquina. En las raras ocasiones en que tenía invitados, comentaban la tensión en el aire. Podían decir en voz baja que el reloj los incomodaba o que no podía quitarse de encima la sensación de ser observados. Un conocido, al notar la mirada entrecerrada del retrato, se estremeció y comentó que le recordaba un viejo cuento popular sobre objetos malditos. Describió sentir una extraña presión en el pecho como un leve ataque de pánico, aunque solté una risa nerviosa. Por dentro mi ansiedad se disparaba. Me alegraba cuando las visitas se iban, pero estar solo amplificaba el silencio en el que el tic-tac implacable del reloj se hacía más fuerte. Con el paso de las semanas, el sueño se convirtió en una batalla nocturna. Me quedé despierto, con el corazón latiendo con fuerza, en sincronía con el latido del reloj. Mi mente daba vueltas en un círculo de preguntas. ¿Se alimentaba el reloj de mi fuerza vital? ¿Estaba habitado por el espíritu de ese ocultista drenando mi esencia para alimentar su mecanismo? Estos pensamientos eran absurdos, me dije. Pero cada vez que el segundo se detenía sentía una punzada en el pecho o un aleteo en el estómago, como si mi cuerpo reconociera la presencia de un depredador. Con el tiempo, la paranoia se convirtió en mi compañera constante. Empecé a cerrar con llave cada puerta, a revisar cada ventana, a mirar por encima del hombro en mi propia casa. El eco apagado del péndulo me seguía por los pasillos, una canción de cuna retorcida que me impedía sentirme segura. Empecé a ver formas fugaces en los rincones de las habitaciones o a oír tenues susurros tras puertas cerradas. El pulso se me aceleraba y el sudor me perlaba a la frente. A veces no estaba segura de si realmente oía algo o si mi mente me estaba creando ilusiones. La distinción entre la realidad y las alucinaciones inducidas por el miedo se difuminaba, alimentando una sensación de pavor cada vez más profunda. Una noche particularmente angustiosa. El reloj empezó a correr deprisa, extremadamente deprisa. El segundo dio un rápido giro por la esfera y sentí que se me cortaba la respiración. Mis pensamientos oscilaban dolorosamente entre el pánico y la desesperación. Las manecillas del reloj parecían tartamudear y saltar como si una energía frenética recorriera sus engranajes. Mientras tanto, mis nervios se estremecían. Cada músculo de mi cuerpo se tensaba hasta que pensé que iba a estallar. Caí de rodillas frente a él con lágrimas en los ojos y el tic-tac vibrando en mi cráneo. Sentí como si un zumbido inaudible invadiera toda la casa, acercándose y amenazando con aplastarme por todos lados. En ese instante alcancé el péndulo con la intención de detener su oscilación de una vez por todas.
Mi mano temblaba con tanta fuerza que apenas podía sujetar la pesa del latón. En el instante en que mis dedos la rozaron, una descarga de energía fría me recorrió el brazo y salí despedido hacia atrás. Medio segundo antes de caer al suelo, vi la expresión del retrato distorsionarse en una mueca triunfal. Aterricé con un golpe sordo. El aire se me escapó de los pulmones. Por un instante no pude respirar y la vieja pesadilla de la asfixia inundó mis sentidos. Con cada fibra de fuerza de voluntad que me quedaba, me obligué a apoyarme sobre manos y rodillas, tragando aire como si acabara de asomar a la superficie de aguas profundas y oscuras. Esa casi parálisis me sacudió hasta la médula al darme cuenta de que tal vez nunca rompería el control del reloj por pura fuerza. Entré a mi estudio a trompicones y rebusqué una manta pesada y unas cadenas gruesas que había usado para asegurar algunos de mis objetos más antiguos. Mi plan era desesperado, pero claro, si no podía destruirlo, al menos lo contendría. Envolví el reloj con la manta, ignorando el tic-tac persistente que aún perforaba las capas de tela. Luego lo até firmemente con las cadenas, respirando entrecortadamente por el terror y el esfuerzo. El último paso fue sellarlo dentro de un gran baúl en el sótano, un viejo arco lo suficientemente sólido como para contener a una bestia salvaje. O eso esperaba. Incluso mientras cerraba el baúl, sentí un escalofrío agudo subir por mi columna como un dedo helado, recorriendo cada vértebra. El corazón me latía con fuerza en los oídos, pero por primera vez en semanas el tic-tac se apagó, convirtiéndose en un eco débil y errático. Me quedé allí en la tenue luz del sótano, con el pecho agitado, casi esperando que la tapa del baúl se abra de golpe en cualquier momento. Nunca lo hizo. Horas después me arrastré hasta la cama, donde logré dormir algunos ratos cortos sin las habituales visiones horribles. Cuando las pesadillas llegaban eran borrosas e inconexas. Eran más un remolino de ansiedad que la fuerza asfixiante que me había atormentado antes. Al amanecer, desperté sin ningún temor asfixiante. La influencia del reloj, aunque todavía en el fondo, se sintió atenuada. Desde entonces desarrolló una rutina periódicamente bajo al sótano para revisar ese baúl, incluso detrás de las cadenas y la tapa cerrada. A veces oigo un golpeteo apagado y rítmico como un latido luchando por sincronizarse con el mío. Es lo suficientemente débil como para ignorarlo la mayor parte del tiempo, pero algunas noches, especialmente cuando la casa está en silencio, puedo sentir ese pulso resonando a través del suelo. Se me eriza la piel y siento el eco de su presencia en el pecho. A veces todavía dudo de mi propia cordura. Me pregunto si el baúl realmente contiene la fuerza malévola del reloj o si simplemente he encerrado una parte de mi propia psique en ruinas. Ciertas noches me sorprendo a mí mismo de pie en lo alto de las escaleras del sótano, escuchando el sonido sordo y hueco del péndulo. O veo el recuerdo de la mirada de ese retrato parpadear en el rabillo del ojo, instándome a acercarme, pero me escabullo y me alejo. Quienes me visitan ahora no preguntan por el reloj, lo mantengo en secreto y no logro confesarle toda la historia a nadie. Después de todo, ¿cómo podría explicarlo? El tiempo mismo y la presencia malévola dentro de esa vieja y ornamentada caja casi me arrebatan la realidad. Intento vivir con la incertidumbre sin permitirme olvidar de toda la amenaza que acecha bajo mi propio techo. Sin embargo, me siento más en control, al menos por el momento, incluso mientras estoy aquí sentado escribiendo estas palabras en mi diario. La casa permanece opresivamente silenciosa. Casi puedo oír mi propio latido por encima del silencio. Una vocecita en el fondo de mi mente me advierte que quizás simplemente haya pospuesto lo inevitable, pero por ahora me aferro a esta frágil paz con la esperanza de haber superado la oscura fuerza que impregnaba ese reloj. Y cada vez que el silencio se vuelve demasiado intenso, cuando siento el más leve tic-tac bajo las tablas del suelo, me recuerdo a mí misma que debo respirar lenta y profundamente, negándome a dejar que ese maldito ritmo se sincronice de nuevo con el mío. Historia 12.
Supe que algo andaba mal en el momento en que la máquina de escribir se negó a permanecer en silencio. Las viejas teclas repiqueteaban solas mucho después de la medianoche. Cada eco en mi estrecho estudio, una nota hueca de advertencia. Incluso antes de leer lo que apareció en la página, mi piel se erizó de anticipación. Había una carga en el aire, una tensión estática que se aferraba a los muebles, se arrastraba por las paredes y se instalaba en mis pulmones hasta que cada respiración se sentía difícil. Recuerdo estar allí de pie, paralizada por el ritmo fantasmal de la máquina, sintiendo mi corazón martillar contra mis costillas. Era una rosa casi inaudible de tinta sobre el papel, pero con una sensación de inevitabilidad que me nublaba la vista. Cuando por fin reunió el valor para acercarme, resonó el último golpe de la máquina de escribir. Y lo juro, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Debería empezar por el principio. Me llamo Alister y llevo mucho tiempo siendo un escritor de éxito moderado. Durante años trabajé arduamente en un apartamento estrecho donde el papel pintado se había amarillado por décadas de descuido y las ventanas dejaban entrar la luz del día justa para recordarme lo opresivo que era el espacio. Al principio apreciaba la soledad, creyendo que me ayudaría a concentrarme. Mi maltrecha máquina de escribir era una reliquia de mi abuelo, un artefacto que se sentía como un talismán de creatividad. Su marco metálico presentaba innumerables rayones y las teclas vibraban con un sonido que una vez encontró reconfortante, como una nana de tintineos y golpes metálicos. El primer suceso extraño ocurrió una noche mientras editaba un relato corto. La lámpara sobre mí parpadeaba enviando sombras duras que bailaban a través de las paredes. Mi máquina de escribir traqueteó una sola letra en la página, una H torcida. Me sobresaltó porque mis manos estaban lejos de las teclas. Me dije a mí mismo que debía haber sido un fallo mecánico. Tal vez la tensión en las teclas se había disparado sola. Mi corazón seguía galopando en mi pecho, pero traté de ignorar la leve sensación de temor que se enroscaba en mi estómago. Durante la semana siguiente, cada vez que intentaba escribir, la máquina de escribir añadía esporádicamente palabras que no había escrito. Al principio eran aleatorios, o eso supuse, fragmentos sin sentido, silencio. Debajo. Escucha. Traté de quitarle importancia como un fallo mecánico, pero cada vez que encontraba una de esas misteriosas añadiduras, mis palmas se volvían húmedas y el aire en mi estudio se sentía más frío. Se me erizaban los brazos con la piel de gallina y me invadía una persistente sensación de ser observado desde atrás. Daba vueltas en la silla solo para encontrarme con los rincones sombríos de la habitación y los viejos muebles mirándome fijamente. Entonces llegó la noche en que la máquina de escribir produjo una frase entera por sí sola. Estaba en la cocina buscando algo para picar cuando oí el frenético ruido de las teclas. Se me aceleró el pulso y corrió al estudio para ver una sola línea escrita con pulcras letras negras. Mañana perderán algo preciado. Una oleada de pánico me inundó las venas. Mi respiración se volvió superficial y entrecortada. Me sentí acorralado, como si las paredes se me estuvieran cerrando. Intenté racionalizarlo. Quizás lo había escrito yo, distraído, pero mi memoria era clara. No había pulsado ni una sola tecla. Estaba demasiado nervioso para dormir. Mi cuerpo se negaba a relajarse. El sudor me perlaba la frente y mi corazón se reanudó. Se negaba a calmarse. Cada vez que cerraba los ojos, esa frase resonaba en la oscuridad tras mis párpados. Al día siguiente intenté anunciar a un amigo sobre el extraño comportamiento de la máquina de escribir. Insinué que algo extraño estaba sucediendo, que se avecinaba una fatalidad intangible. Sin embargo, me miró con confusión. Pude ver cómo su rostro pasaba de la preocupación a una vaga cautela. Ese mismo día oí un alboroto fuera de mi edificio. Alguien había perdido una posesión personal importante. Una multitud murmuraba sobre la desgracia,
pero yo solo podía pensar en la siniestra advertencia de la máquina de escribir. Sentía los brazos débiles y el peso de la comprensión me oprimía el pecho. El suceso no coincidía directamente con la línea crítica, pero se acercaba lo suficiente como para estremecerme profundamente. Pasé la noche temblando, atormentado por esa profecía mecánica. Durante las siguientes semanas, la máquina de escribir siguió produciendo frases que predecían sucesos inquietantes. Cada mensaje era breve y conciso. Sin embargo, resumaba esa inevitable sensación de pavor. Intenté destruir las páginas haciéndolas trizas, pero las advertencias y predicciones simplemente reaparecían. Por el retrovisor creí ver movimiento en la ventana del ático, un ligero movimiento de la cortina polvorienta, y luego desapareció. El corazón me latía con fuerza en el pecho y el sudor me corría por la espalda. Me alejé, el rugido del motor ahogando mis pensamientos desbocados. Kilómetros después, mi respiración empezó a estabilizarse. Sin embargo, incluso a una distancia prudencial, no podía escapar de la inquietante certeza de que la casa me esperaba. Esa puerta del ático seguía entreabierta llamándome. ¿Había desencadenado algo al forzarla o me había alejado del borde de la locura justo a tiempo? Hasta el día de hoy no puedo decir con certeza si la presencia en el ático era una entidad tangible o la manifestación de mi propia psique en desmoronamiento. Pero sí sé que cuando cae la noche y mis pensamientos se dirigen a esa casa, siento que se me acelera el pulso, se me suda la piel y un miedo sofocante me recorre la espalda. Una parte de mí quiere volver, verlo hasta el final, comprender. Otra parte está convencida de que hacerlo pondría en riesgo lo que me queda de cordura. Quizás algunas puertas es mejor dejarlas cerradas, ya a veces lo que desconocemos no puede hacernos daño hasta que lo hace. Todavía me pregunto tarde en la noche cuando el mundo está en silencio, si algo acecha en ese ático paseándose en la oscuridad, esperando mi inevitable regreso. El recuerdo por sí solo me mantiene despierto, escuchando cada crujido y gemido en mi hogar actual, preguntándome si realmente he escapado o si la inquietud me ha perseguido en la mente. En los momentos de silencio previos al sueño, aún oigo esos pasos sobre mí lentos y pausados, recordándome que hay secretos que es mejor guardar bajo llave y pesadillas que se niegan a permanecer contenidas. Lo sentí en cuanto salí del coche esa noche. El aire estaba viciado, apretándome los pulmones, como advirtiéndome que regresara. El neón del hotel rural parpadeaba en lo alto, proyectando rayas amarillas enfermizas sobre el pavimento. Había estado allí muchas veces, pero algo en esta visita me pareció diferente, más siniestro. El corazón me latía con fuerza en el pecho, como si respondiera a una alarma silenciosa que nadie más podía percibir. Si no hubiera estado exhausto por el largo viaje y el trabajo del día, podría haber dado la vuelta en ese mismo momento y haber buscado otro lugar donde dormir, pero no tenía otra opción. Mi habitación de siempre me esperaba, con su papel pintado opaco y ese televisor antiguo que insistía en encenderse a las peores horas. Soy viajante de comercio, lo he sido durante años y desde muy joven aprendí que la previsibilidad me ayuda a navegar por las interminables carreteras y pueblos. Así que mantengo una rutina, el mismo hotel, la misma habitación. Reducir las sorpresas, o al menos eso creía. Con el tiempo me familiaricé con las alfombras raídas, los apliques de pared deslustrados y el ligero olor a moho que acechaba en los rincones del pasillo. Pero cada vez que abría la puerta de la habitación 107, un escalofrío inquietante me recorría la espalda. Antes lo atribuía al viejo aire acondicionado o quizás al mal aislamiento del edificio. Ahora ya no estoy tan seguro. Cuando vi que el televisor se encendía solo, me dije que debía de ser un fallo técnico. Estos aparatos no viejos son precisamente conocidos por su confiabilidad. Solía ocurrir alrededor de las 3 de la mañana. A veces me despertaba sobresaltado, oyendo una estática suave y crepitante o una melodía antigua y metálica que salía del altavoz.
Se me secaba la boca al instante y se me aceleraba el pulso mientras buscaba a tientas el mando a distancia, solo para darme cuenta de que lo había dejado en la mesita de noche sin pilas. Aún así intentaba pulsar el botón de encendido y la pantalla se oscurecería de nuevo. Me quedaba mirando el cristal un momento, sintiéndome ridículo y bastante asustado antes de volver a desplomarme en la cama. Pero eso era solo el principio. Tras varias visitas, los incidentes se volvieron más extraños. Había noches en las que me despertaba a las 3:30 o las 4 y encontré la tele no solo encendida, sino que mostraba un programa en blanco y negro que no reconocía. Las imágenes eran granuladas, a veces solo una neblina que se arremolinaba, a veces siluetas fugaces que se desvanecían demasiado rápido para entenderlas. En una ocasión creí oír voces débiles, palabras murmuradas que no entendía. Bajé el volumen del televisor a cero, pero las voces seguían como si vinieran de detrás de la pantalla. Se meó el estómago y sentí gotas de sudor formándose en las sienes. Apagué el aparato y me quedó allí un momento esperando. La habitación se sentía cargada, como si alguien estuviera a mi lado, pero yo estaba sola. A la mañana siguiente lo atribuí a la agotación e intenté olvidarlo por todos los medios. Llegó un momento en que se lo comentó al gerente. Le dije con tono controlado que algo le pasaba al televisor. Asintió cortésmente, pero me miró con una expresión que sugería que pensaba que exageraba. Me dijo sin mucha ayuda que todos los televisores del hotel eran viejos, así que no me extrañaba ver algunos fallos. Insistí, explicándole que el aparato se encendía solo, sin pilas en el mando, a veces más de una vez por noche. Se encogió de hombros, dijo que no había otras habitaciones disponibles e insinuó que me ocupara del asunto. Su expresión me decía que estaba haciendo perder el tiempo. La frustración me revolvía las entrañas, pero me marché con la esperanza de que mi próxima estancia transcurriera sin incidentes. Esa esperanza es poco dura. La siguiente vez que me quedara, decidí intentar reunir pruebas, algo que mostrarle a la gerencia. Dejé el teléfono en la mesita de noche con la cámara apuntando directamente al televisor. Le di a grabar y me metí bajo las sábanas. Mi cuerpo estaba agotado por el día. Efectivamente, alrededor de las 3 de la mañana, ese suave sonido de estática se filtra en mis sueños. Me desperté empapado en sudor, con el corazón martillándome en los oídos. El televisor brillaba con una luz lechosa, líneas parpadeando en la pantalla. Me obligué a tragarme el pánico que me subía a la garganta y me giré en silencio para mirar mi teléfono. El dispositivo seguía grabando. La pequeña luz roja parpadeó para confirmar que lo estaba capturando todo. Me temblaban las manos al volver al mando a distancia, pero esta vez me di cuenta de que no era así. Me di cuenta de que había tirado el mando a distancia en mi maleta horas antes. No había forma de que lo hubieran pulsado accidentalmente. Apenas podía recuperar el aliento mientras me levantaba y desenchufaba el cable. La pantalla debería haber quedado negra. En cambio, siguió brillando unos segundos más que cualquier televisor que hubiera visto, como si se aferrara obstinadamente a su fuente de energía antes de apagarse por completo. Sentí un hormigueo en la nuca. Había algo profundamente extraño en ese retraso, como si el propio televisor estuviera decidiendo si obedecer o no. Se me erizó la piel y casi podía sentir una presencia en los rincones de la habitación. Intangible, pero inidentificable y opresiva. No dormí mucho después de eso. Simplemente me quedé en la cama mirando el dispositivo de vez en cuando esperando. Amaneció e inmediatamente revisé la grabación de mi teléfono. Se me encogió el estómago. Toda la grabación estaba corrupta. Un mosaico de formas cambiantes, colores deformados y un ruido penetrante que me hizo estremecer al escucharlo. Nunca apareció una imagen clara del televisor. Me quedé mirando la pantalla del teléfono con el miedo apoderándose de mí. Era como si alguna fuerza hubiera distorsionado deliberadamente las pruebas que necesitaban.
Sentía frío en el cuerpo, aunque el sol de la mañana ya calentaba el aire viciado del exterior. Intenté explicarle la situación al gerente de nuevo. Respondió con la misma mirada condescendiente de antes, preguntándome si estaba segura de que el teléfono no se había estropeado. Se preguntó en voz alta si estaría bajo algún tipo de estrés que me hiciera imaginar cosas. Su mirada sugería que pensaba que estaba a punto de delirar. Salí de la conversación sintiéndome aislado, con la piel húmeda y un sudor ansioso. Una vez, tras otra noche de insomnio con esa estática enloquecedora, decidí apagar la televisión por completo. Arrastré una cómoda y pesada frente al armario, forzando los músculos para empujarla centímetro a centímetro por la alfombra desgastada. Respiraba entrecortadamente al terminar, pero sentí un pequeño destello de victoria. Esa noche me quedé en la cama, exhausta, pero con una cautelosa esperanza. Mi corazón latía con fuerza mientras el reloj se acercaba a las 3. Me dije a mí mismo que si no veía ni oía nada, tal vez todo esto era solo mi mente sobrecargada jugándome una mala pasada. Alrededor de las 3:15 me desperté con la garganta seca y me di cuenta de que podía oír el leve zumbido de nuevo. Esta vez era música, una vieja melodía rasposa que sonaba vagamente como un disco de otra época. Encendí la lámpara de noche. El fino rayo de luz reveló que la cómoda había volver a su posición original. Se me secó la boca y el corazón me latía con fuerza al incorporarme, sintiendo el peso de un terror paralizante en las extremidades. La pantalla del televisor brillaba tras la puerta de cristal del armario, mostrando un remolino blanco y negro. Casi me ahogo con mi propia respiración. No había forma racional de que ese mueble pesado se hubiera movido sin hacer ruido. Sin embargo, allí estaba, de vuelta donde empezó. Y el televisor zumbaba sin parar, aunque el enchufe todavía sobre la alfombra claramente no estaba conectado a la pared. Sentí lágrimas de frustración y miedo picar en las comisuras de mis ojos, calientes e indeseadas. Tenía la piel húmeda, la frente cubierta de sudor. El pulso me latía con fuerza en los oídos al teléfono, solo para ver que la batería se había descargado por completo. Sentí una fría y creciente sensación de vulnerabilidad. No habría pruebas, ningún video. Me obligué a ponerme de pie, cada movimiento temblando. Cuando intenté pulsar el botón de encendido del televisor, la pantalla mostró una imagen durante una fracción de segundo. No supe qué era, pero parecía un rostro contorsionado en un grito silencioso. Se me cortó la respiración. Pensé que me iba a desmayar y entonces desapareció, reemplazada por la oscuridad. El resto de la noche transcurrió en una neblina de terror. Cada sonido me sobresaltaba, un crujido en el pasillo, el rosa de las cortinas y la tenue brisa del aire acondicionado. Mi mente seguía evocando imágenes de ese rostro fugaz, transformándolo en formas cada vez más aterradoras, cada vez que lo repetía en mi imaginación. Por la mañana mi camisa estaba húmeda, las sábanas enredadas y me ardían los ojos por la falta de sueño. Esperaba que apareciera alguna figura a los pies de mi cama, atraída por ese maldito televisor, pero permanecí solo, aunque no en paz. En viajes posteriores, el fenómeno solo comenzó. Empecé a temer mi propio reflejo en la pantalla del televisor, casi convencido de que vería algo detrás de mí si lo miraba demasiado tiempo. Al menor indicio de estática, se me cerraba la garganta y mis dedos buscaban a tientas el interruptor de la luz. Intenté mantenerme despierto después de las 3, pero el agotamiento solía vencerme y caía en un sueño superficial solo para ser atormentado por medios sueños de siluetas parpadeantes. Mi paranoia se disparó. Evitaba el contacto visual con el gerente y cualquier otro miembro del personal, sospechando que tal vez todos sabían algo que no me decían. Cada vez que pasaba por el vestíbulo, sentía el peso de las miradas atentas en mi espalda, pero al girarme todos parecían ocupados con otras tareas. Era sofocante. Una noche,
desesperado por encontrar una solución, llama a un amigo experto en electrónica. Le explica los extraños sucesos, aunque omití algunos detalles sobrenaturales para no parecer completamente loco. Especuló sobre un cableado defectuoso, tal vez un circuito corto. Me sugiero que desconecte el cable de alimentación de la parte trasera del televisor para asegurarme de que esté realmente desconectado. La siguiente vez que me registré en el hotel, hice exactamente eso. Desenchufé con cuidado el cable del aparato y lo guardé en mi maleta. Incluso revisé el enchufe para asegurarme de que ningún cable oculto estaba filtrando electricidad al aparato. Esa noche intenté calmarme poniendo ruido blanco por el altavoz del teléfono, esperando que ahogara cualquier posible estática. Sentía el cuerpo más pesado a cada minuto que pasaba y la tensión en los hombros me impedía relajarme. A las 2 de la mañana seguía despierto. El ruido blanco empezó a sonar como un susurro, así que lo apagué. 1 hora transcurrió a un ritmo lentísimo. Justo a las 3, la luz del techo parpadeó una vez y luego se quedó fija. Contuve la respiración escuchando ningún sonido. Exhalé sintiendo una oleada de alivio tentativo. Tal vez esta vez estaría bien. A las 3:20, el aire acondicionado emitía un ruido metálico amenazador y la habitación quedó oscura por un segundo. Cuando volvió la luz, el televisor estaba encendido. Brillaba con esa misma luminiscencia fantasmal. Un remolino en escala de grises cubriría la pantalla. Mi pulso se aceleró y el sudor me resbalaba en las palmas. Sentía los brazos demasiado pesados para moverlos, como si unas manos invisibles me presionaran contra el colchón. Me obligué a levantarme de la cama, casi tropezando con las prisas. El cable de alimentación del televisor seguía guardado en mi maleta, pero allí estaba nuevo, brillando como un faro de malevolencia en la pequeña y sofocante habitación. Mis ojos se clavaron en la estática, buscando alguna forma. Algún destello de ese rostro aterrador de antes. Con el rabillo del ojo, noté que el reflejo en la pantalla incluía mi silueta y algo más, una silueta detrás de mí. Se me cortó la respiración y el miedo me nubló la vista. Me giré con el corazón latiéndome con tanta fuerza que me dolía. No había nada más que aire vacío. Para cuando volví a mirar la pantalla, la extraña forma había desaparecido, pero todo mi cuerpo temblaba. El sudor me corría por las sienes, el corazón me retumbaba en los oídos. Sentí que mi cordura se desvanecía, como si los límites de la realidad se disolvieran bajo la opresiva presencia de esa televisión. El pánico me desgarraba las entrañas y tuve que contener una risa casi histérica. Empecé a cuestionarlo todo. La confiabilidad de mi propia mente, la naturaleza misma de lo que veía. Mi parte racional insistía en que nada de esto debería ser posible, pero lo vivía. Noche tras noche, mi respiración se entrecortaba. Quería arrancar el televisor de la pared y tirarlo al pasillo, pero el miedo me paralizaba. Bajo la cruda luz de la mañana, decidí que no podía seguir sometiéndome a este tormento, pero mi trabajo me exigía estar en esta zona cada pocas semanas y las alternativas de alojamiento eran limitadas. Aún así, planeaba probar en otro sitio, en cualquier otro lugar. Cuando le dije al gerente que no me volvería a alojar, me miró con cara de pocos amigos. Luego, con tono cansado, dijo que el hotel no se hacía responsable de los aparatos electrónicos personales ni de los equipos que pudieran fallar. Añadió que si quería salir antes era mi decisión. Sus palabras sonaron vacías y su mirada distante. Salí con la maleta en la mano, con los nervios de punta y la mente desquiciada. Juré no volver jamás. Pasaron las semanas y logré desviar parte de mis viajes de negocios para evitar ese pueblo. Aún así, el recuerdo de aquellas noches persistía como una mancha oscura en mis pensamientos. Tenía pesadillas con imágenes parpadeantes, con la silueta que se reflejaba detrás de mí. Cada vez que despertaba estaba empapado en sudor, con el pecho agitado por el pánico.
Me decía a mí mismo que con suerte no tendría que volver a cruzar esa carretera en particular, pero la inevitabilidad tiene un cruel sentido del humor. Un cliente crucial insistió en reunirse en esa región y no tuve más opción que aceptar. Se me encogió el estómago al comprender lo que significaba. Otra estancia en el mismo hotel rural, el único lugar en kilómetros a la redonda. Con un profundo temor, llegué tarde por la noche, obligado a enfrentarme al papel pintado descascarado del vestíbulo y al olor a humedad que lo había atormentado en mis recuerdos. El gerente me recibió con un leve asentimiento, entregándome la llave de la habitación 107, como si fuera la cosa más común del mundo. Me temblaron ligeramente las manos al tomarla. El corazón me latía con fuerza en el pecho y un sudor helado me corría por la frente. Entrar en esa habitación fue como volver a las fauces de una bestia hambrienta. Esta vez noté pequeños cambios. Una nueva obra de arte barata encima de la cama. Marcas recientes en el suelo, pero el mismo televisor viejo esperando en la esquina. Se me secó la garganta al mirarlo, casi esperando que cobrara vida en ese mismo instante. Volví a bloquearlo con muebles. Revisé el enchufe e incluso lo tapé con cinta aislante para asegurarme de que estaba prohibido. Luego esperé los nervios a flor de piel, el cuerpo tenso como un muelle, los minutos transcurrían lentamente. Sentía los ojos llenos de arena y tensos mientras miraba el reloj. En algún momento después de la medianoche caí en un sopor intranquilo con la adrenalina aún latiendo bajo la piel. Un siseo arrepentido me despertó de golpe alrededor de las 3. El televisor estaba encendido de nuevo. Un suave resplandor lamía los bordes de la cómoda. Lo había empujado. El corazón me tocó en las costillas y se me secó la boca como algodón. No me moví, no podía. El miedo me inmovilizó mientras escuchaba esa tenue estática. Las luces permanecieron apagadas esta vez, dejando solo el brillo errático de la pantalla. Me levanté lentamente, ignorando el temblor de mis piernas. Aparté la cómoda, lo justo para ver la parte frontal del televisor. Se me cortó la respiración al notar algo que me puso los pelos de punta. No había imagen alguna, solo oscuridad y un reflejo. Mi reflejo. En ese reflejo, mis ojos se veían abiertos, aterrorizados, pero había otro par de ojos justo detrás de mí flotando en la penumbra. Una oleada de terror me recorrió el cuerpo y se me erizaron todos los pelos. Sentía una opresión en el pecho y apenas podía respirar. Cerré los ojos con fuerza y con un arranque de valentía desesperada, rodeé el televisor con la mano para desenchufarlo. Otra vez el leve chasquido de la conexión eléctrica al romperse me inundó de adrenalina. Al abrir los ojos, el reflejo había desaparecido. La pantalla se había vuelto negra, dejándome sola en un silencio sofocante. Volví tambaleándome a la cama, con el corazón latiéndome con fuerza y el pecho agitado. Después de eso, dormir fue imposible. Vi cómo los primeros rayos de sol se filtraban por las cortinas raídas, tiñendo la habitación de un gris apagada. Mi mente daba vueltas con una pregunta para la que aún no tengo respuesta. ¿Qué era esa presencia detrás de mí en la pantalla? Salía a la mañana siguiente sin atreverme ni a mirar al encargado. Sentía unas ganas incontenibles de escapar de aquel lugar y no volver jamás. Cada célula de mi cuerpo gritaba que huyera, que cortara todo vínculo con aquella habitación. Al alejarme, me di cuenta de que me temblaban tanto las manos que apenas podía sujetar el volante. El corazón me latía a ráfagas erráticas como si fuera a ceder en cualquier momento. Aunque estaba dejando atrás el hotel, el peso de lo que había presenciado me pesaba en el pecho. Sigo sin saber qué está pasando realmente en esa habitación, si está embrujada por alguna fuerza maligna o si mi mente ha comenzado a resquebrajarse bajo el estrés del viaje perpetuo. Quizás haya algo en el televisor, un conducto para cosas que escapan a mi comprensión o tal vez el hotel albergue secretos que nadie se atreve a revelar.
Solo sé que cada vez que mis raíces me llevan cerca de ese pueblo, un miedo primitivo me encoge el estómago. El corazón me tarde más rápido, las palmas de las manos se me ponen húmedas y todo mi cuerpo se prepara para la posibilidad de volver a encontrarme con esa pantalla. A veces tarde por la noche en la seguridad de mi hogar todavía oigo el tenue eco de la estática o esa inquietante música antigua que suena en mi mente. Veo formas parpadear en mi visión periférica, ilusiones fugaces que se desvanecen en cuanto gira la cabeza. La línea entre la realidad despierta y las pesadillas se ha desdibujado, dejándome en un estado perpetuo de tensa anticipación. Aunque escapé de esa habitación, una parte de mí siente que nunca me fui del todo. El recuerdo me persigue, un espectro cargado de estática que se niega a desvanecerse, asegurándose de que cada pensamiento que tengo mientras duermo esté atormentado por la posibilidad de su regreso. Recuerdo el momento exacto en que entré en esa casa por primera vez. El pasillo se sentía más oscuro de lo debido, como si las paredes absorbieran cada gota de luz en lugar de reflejarla. Un escalofrío me recorrió los hombros y el pecho. Una sutil punzada de aprensión se apoderó de mí incluso antes de dejar las llaves. Algo no encajaba, aunque no podía explicar con precisión qué. Aún así, me convencía de que era simplemente la corriente de aire de una estructura antigua con ladrillos vistos, una encantadora casa para reformar que esperaba que se convirtiera en mi santuario de fin de semana. No imaginaba lo rápido que ese encanto se desvanecería. Compré la casa a precio de ganga. Todos me decían que tenía una estructura excelente y me cautivaron los detalles arquitectónicos. Vigas de madera maciza, una chimenea rústica en el salón y esos singulares ladrillos vistos que le daban una personalidad rústica a cada espacio. Una simple vista tenía todo lo que buscaba: aislamiento de la ciudad, un patio trasero que se fundía con una densa arboleda y ese aura de historia que inevitablemente transmiten las casas antiguas. Mi plan era renovarla poco a poco, pieza por pieza y convertirla en mi refugio personal del mundo. A pesar de su ubicación aislada y la leve sensación de inquietud que se percibía en cada rincón, me sentía atraído por la casa. Parecía una joya escondida esperando ser pulida. Todo empezó de forma bastante inocente. Encontré los descubrimientos habituales al renovar una casa antigua. Tablas de madera podridas, cableado anticuado y una fuga persistente en una de las tuberías del piso de arriba. Nada inusual ni demasiado aterrador. Me sumergiré en el trabajo. Encontré un contratista local para las tareas más complicadas y dediqué mi tiempo por las noches a quitar el papel pintado viejo, lijar los marcos de las ventanas y preparar las paredes para pintar. El trabajo era agotador, pero satisfactorio. Me gustaba el sudor y el progreso, tangible que podía ver al final de cada día. Entonces llegó el día en que estaba golpeando una pared de ladrillos en el pasillo, intentando encontrar el mejor lugar para instalar unas estanterías adicionales. El sonido era peculiar, hueco, como si detrás de los ladrillos hubiera un espacio vacío. No coincidía con el plano que me había mostrado el contratista. La curiosidad venció a la precaución y decidí investigar por mi cuenta. Desmonté el mortero con un martillo y un cincel. Finalmente descubrí una entrada tapeada oculta tras tablones de madera que debieron haber estado cubiertos por papel pintado décadas atrás. Se me aceleró el pulso. Sabía que las casas antiguas a veces tenían habitaciones secretas o compartimentos ocultos, pero tropezar con uno me provocó una mezcla de emoción y una creciente preocupación. ¿Qué podría encontrar dentro? Con cada tabla la aflojaba. Una bocanada de aire viciado y mozo me tocó la cara. El polvo nublaba el haz de luz de mi linterna. Tras retirar suficientes tablas para colarme, descubrí una habitación pequeña y estrecha que olía a abandonar ya tiempo descompuesto. Las paredes eran del mismo ladrillo viejo que el resto de la casa, aunque el mortero parecía más oscuro, casi manchado. Los estantes oxidados cubrían una esquina y las cajas estaban apiladas sobre una mesa de madera deformada.
Mi linterna recorrió un grupo de objetos que habían quedado allí intactos y olvidados. Fotografías en tono sepia con rostros rígidos y solemnes, recortes de periódicos amarillentos que se habían vuelto quebradizos con el tiempo y un gran reloj ornamentado en la pared cuya manecilla se detuvo exactamente en las 3:27. Allí de pie sentí una inexplicable pesadez en el pecho, como si el aire se hubiera espesado y me costara respirar. Sentí un hormigueo en las yemas de los dedos con una sensación de frío y mi ritmo cardíaco se activa. Se me erizó todo el vello de la nuca. Era como si hubiera invadido algo que quería permanecer oculto. Una parte de mí quería sellar la habitación de inmediato, fingir que nunca la había encontrado y continuar con la renovación. Pero también me sentí obligado a examinar los objetos con más detenimiento, como si una fuerza tácita insistiera en revelar una historia que solo podía adivinar. Llevé algunos de estos artefactos a la sala de estar para inspeccionarlos con mejor luz. Las fotografías mostraron individuos de aspecto severo vestidos con atuendos anticuados. Sus ojos, incluso en un blanco y negro descolorido, parecían inquietantemente realistas, como si pudieran parpadear si apartaba la vista. Los periódicos eran de casi un siglo atrás y presentaban sucesos locales mundanos que no destacaban de forma evidente. Sin embargo, noté que mis dedos temblaban ligeramente al pasar las páginas. Algo en ellos se sintió mal. El reloj era aún más inquietante. Era ornamentado, con pesados detalles de latón y una pantalla de cristal ahora cubierta de capas de polvo. No podía mover sus manecillas ni hacerlo tic-tac. Casi inmediatamente, después de retirar estos objetos, noté un cambio en la casa. Comenzó con ruidos sutiles, tuberías que crujían en mitad de la noche, puertas que hacían ruidos débiles, clics, como si los pomos estuvieran siendo ligeramente probados desde el otro lado. Al principio me dije a mí mismo que era el asentamiento natural de una casa abandonada durante mucho tiempo, pero los ruidos aumentaron. Estaba en la cocina trasteando con la cafetera, solo para oír un portazo en el piso de arriba. Investigar nunca reveló nada, ninguna ventana abierta, ninguna ráfaga de viento y, desde luego, ningún intruso, solo habitaciones vacías y pasillos silenciosos, cada vez más inquietante. Una tarde, mientras había masilla en una pared del salón, la lámpara del techo empezó a parpadear de forma extraña. Puse el oído y capté una vibración extraña, como un zumbido lejano que resonaba por las tuberías. Llamé al contratista para preguntarle si había tocado la fontanería o el sistema eléctrico, pero afirmó que no. Mencionó que la casa era vieja, así que cabía esperar alguna pequeña rareza, sobre todo si todavía estaba derribando paredes y levantando polvo. Asentí con la cabeza, aunque no podía quitarme la sensación de que algo más estaba en juego. Esa noche, tarde, mientras intentaba relajarme en el sofá de la sala, sentí un arrepentido escalofrío que recorrió la habitación, tan frío que mi aliento se congeló momentáneamente frente a mí. Cada músculo de mi cuerpo se tensó. El corazón me latía con fuerza en el pecho y el sudor me perlaba la frente a pesar de la bajada de temperatura. Me dije que podría ser una corriente de aire, pero mi instinto me decía lo contrario. Mis ojos se dirigieron a los objetos que había dejado en una mesa de la esquina, las fotos, los recortes de periódico y ese reloj silencioso. Verlos fue como tropezar con una multitud silenciosa de desconocidos que me observaban. Su presencia irradiaba una amenaza silenciosa, como si desaprobaran que los movieran. Mi sueño se volvió intranquilo. En sueños caminaba por los pasillos de la casa, solo para encontrarlos girando y girando de maneras que no debían. Veía siluetas moviéndose rápidamente por las esquinas o vislumbraba figuras sombrías cuyos rasgos nunca pude discernir por completo. En una pesadilla particularmente vívida, me quedé frente a la habitación oculta, oyendo un eco constante y retumbante tras los ladrillos. Al extender la mano para empujar la puerta, ésta se abrió sola con una fuerza que casi me empujó hacia atrás. Despertaba cada vez empapado en sudor frío, con el corazón latiéndome como un tambor en los oídos.
A pesar de mi creciente inquietud, finalmente decidí devolver todo a la habitación oculta. Una parte de mí esperaba que volverá a sellarla calmara las extrañas perturbaciones que plagaban la casa. Llevé con cuidado los objetos de vuelta con el polvo arremolinándose a mi alrededor en gruesas motas y los dejé exactamente donde los había encontrado. Fotografías y papeles de vuelta en cajas, el reloj de la pared a esa hora congelada de las 3:27. Luego martillé las tablas en su lugar, colocando clavos nuevos en las vigas viejas con manos temblorosas. Para cuando terminé, tenía las palmas de las manos empapadas de sudor y el estómago revuelto por las náuseas. Durante un día o dos, la casa pareció volver a la normalidad. Las tuberías ya no zumbaban. Las puertas se quedaron donde las dejé. Conseguí dormir mejor, aunque no podía quitarme de encima el nuevo cansancio que sentía en cada habitación. Empecé a dudar si quería seguir renovando un lugar que me inspiraba un miedo tan persistente. Sin embargo, una parte terca de mí se negaba a rendirse. Había invertido en esta casa. Les había contado a todos mis amigos cómo planeaba crear un refugio lejos del ruido de la ciudad. Abandonarla fue como una capitulación, pero el alivio frío poco. La tercera noche, tras volver a sellar la habitación oculta, me desperté sobre las 3 de la mañana con un golpe rítmico y distintivo en la misma pared que había vuelto a sellar. El impacto no fue atronador, pero sí lo suficientemente fuerte como para sentir las vibraciones reverberar por el cabecero de mi cama. El pulso me martilleaba en los oídos y un sudor frío me recorrió la espalda. Me obligué a salir al pasillo, guiado solo por la tenue luz de una lámpara que había instalado en el enchufe cerca de la escalera. El pasillo estaba en silencio, salvo por ese golpeteo, un golpe constante, espaciado, como un latido, o quizás un golpe intencionado de algo al otro lado. Me encontré a centímetros de la pared. Una fina capa de yeso me separaba de la habitación oculta. Se me cortó la respiración y sentí un escalofrío que me recorría las extremidades. Era como si una mano se extendiera desde dentro de esa habitación sellada, exigiendo mi atención. Pegué la oreja a la pared con el corazón acelerado, sin saber qué quería oír. El golpeteo cesó. Entonces, imposible, oí un leve roce como uñas arrastrándose por el otro lado de los ladrillos. Se me erizaron todos los pelos del cuerpo. Una oleada de pánico abrumadora me hizo retroceder. Corrí hacia las escaleras, casi tropezando por la prisa. En la seguridad de la sala encendí todas las luces que pude, las lámparas del techo, incluso la pequeña luz de lectura junto al sofá. Mi mente corría tratando de encontrar una explicación racional. Quizás las tablas se habían movido o algún animal había quedado atrapado dentro, pero la persistente piel de gallina en mis brazos me decía que me estaba mintiendo. Ningún animal salvaje golpea con tanta fuerza. Ninguna explicación racional explicaba ese raspado. Durante la semana siguiente, los golpes se produjeron cada noche exactamente a las 3:27. La misma hora congelada en el reloj de la habitación oculta. Era como si la casa hubiera cobrado vida atrapada en un ciclo de tormento dirigido directamente a mí. Mi ansiedad se disparó. Apenas dormí. Mi apetito se desvaneció. Mi corazón parecía palpitar perpetuamente en mi pecho y me sobresaltaba ante el más mínimo ruido. Una tabla del suelo crujiendo, el viento rozando los aleros. Todo parecía siniestro, como si incluso las sombras en las paredes hubieran comenzado a moverse de forma antinatural. En mi desesperación consideré contactar con alguien especializado en lo paranormal, pero la idea me hizo sentir tonto. No creía en fantasmas ni maldiciones.